Muy amados hermanos, sean todos bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo cariñoso. Amén. En el nombre del Señor. Amén. Quiero invitarle, por favor, a que comparta conmigo la lectura de la palabra del Señor. Profeta Ezequiel, hermanos. Ezequiel capítulo 3. Ezequiel capítulo 3. Vamos a leer allí desde el versículo 16 hasta el versículo 21. Ezequiel capítulo 3, desde el verso 16 al verso 21. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria. Pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Amén. Al Señor. Gracias damos al Señor. La figura, hermanos, del profeta Ezequiel es muy interesante en muchos sentidos. Cuando el Señor le llama a Ezequiel, Israel, el pueblo, estaba cautivo en Babilonia. El punto es que desde el momento en que el Señor llama a Ezequiel, desde el primer momento el Señor le hace notar que la tarea que viene para él no es una tarea fácil, ¿no? No es fácil. Si usted quisiera acompañarme en el capítulo 2, por favor, a modo de introducción, en el capítulo 2, dirá en el versículo 4, 5, yo pues, le dice el Señor, te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. O sea, corazón de piedra, ¿no? Empedernido corazón. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Dice, ¿acaso ellos escuchen? O sea, no hay ninguna seguridad de que te van a prestar atención. Lo más probable, ¿acaso? Lo más probable es que no te presten atención, no te reciban, no escuchen la palabra. ¿Acaso ellos escuchen? Pero dice, si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. En ese entendimiento que el Señor le da al profeta Ezequiel, es que luego en el capítulo 3 el Señor le llama para una tarea específica,
para hacerle responsable en forma puntual de cuál es el trabajo, la tarea que el Señor quiere que él lleve adelante. Como sabe el Señor que la predicación, el anuncio, no va a ser una cosa fácil, no va a ser. Como sabe el Señor que son gentes duras de corazón, duras de servicio. Como sabe el Señor que no están dispuestos a poner su vida en las manos del Señor, a creer a la palabra. Entonces también se da cuenta, obviamente conoce el Señor el corazón de los hombres y observa el Señor que en el profeta Ezequiel seguramente se iba a producir alguna debilidad, así como decir, por ejemplo, bueno, pero si no quieren escuchar, ¿para qué? ¿Para qué les voy a predicar? Si ya les prediqué una vez, ¿para qué voy a insistir? Si ellos no quieren. Uno a veces lo plantea, lo administra así las cosas, ¿no? Y dice, no, pues ya esta gente ya la prediqué, ya, no, pues a este hermano ya se le visitó. Si a este ya se le explicó lo que la palabra del Señor dice respecto de tal o cual situación. Entonces uno dice, bueno, así como puedo tomar descanso. Entonces lo que hace el Señor es mostrarle al profeta que él tiene una alta responsabilidad frente a la salvación de aquellos que son un pueblo apartado del Señor. No apartado para el Señor, sino apartado del Señor. Están viviendo la esclavitud en Babilonia. No lo están pasando bien a causa de su desobediencia y a causa de su idolatría. Pero estar en Babilonia no provocó en ellos así como un arrepentimiento y un querer venir al Señor. Más bien actuaron paganamente. Es interesante entonces porque significa que así como el Señor levanta y llama al profeta Ezequiel para que hable a este pueblo, un pueblo que no actúa en la fe del Señor, un pueblo que no está deseoso de oír la palabra del Señor, un pueblo que actúa, como lo dijimos antes, sin Dios, como un pueblo pagano cualesquiera. Entonces el Señor comisiona a Ezequiel y le dice, muy bien, usted va a desarrollar este trabajo. He aquí, le dirá en el versículo que leímos, he aquí, yo te he puesto por atalaya sobre este pueblo. La figura del atalaya, me imagino que es conocida por los hermanos. En tiempos antiguos, cuando las guerras eran de verdad, cuando se enfrentaban ejército con ejército y las peleas eran cuerpo a cuerpo, cuando era necesario ser valiente para ir a la batalla, ¿no? Entonces lo que los pueblos hacían era rodear las ciudades con un muro. Y en los lugares estratégicos, seguramente las esquinas, entonces se levantaba una torre alta, y allí se ponía a un guardia, a un vigía, que tenía la tarea de no dormirse. El atalaya no se duerme, hermano. No podía dormirse porque debía estar allí observando, porque debía avisar con tiempo a sus conciudadanos, a los habitantes del lugar y especialmente a las autoridades y a los soldados, avisar con tiempo cuando a la distancia se viera que venían los enemigos, de manera de estar preparados y defender el lugar. El punto es que si el atalaya se dormía, por ejemplo, y venían los enemigos, si a ese atalaya no lo mataban los enemigos, lo mataban los del territorio. Porque no cumplió con su tarea, porque no lo hizo conforme a la comisión que tenía. O sea, la vida del atalaya dependía de hacer un buen servicio.
de hacerlo bien conforme a el sentido de la función que había recibido. ¿Qué hace el Señor? Habla con el profeta Ezequiel y le dice, mira, yo te he puesto a ti por atalaya sobre este pueblo. Versículo número 17. Hijo de hombre, le dice, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Y observa el verso 18. Decíamos que Israel se había convertido en un pueblo más, un pueblo pagano más de entre los muchos que había. Por eso que era tan interesante y tan necesario el anuncio del evangelio, el anuncio de la buena noticia. Era muy importante. El Señor le dice, oirás pues tú la palabra de mi boca, y la vas a comunicar. Era el evangelio de Dios, como sabemos. Verso 18, cuando yo dijera el impío, dice, de cierto morirás, porque la paga del pecado es muerte. Está bien. Dice, si tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Es la responsabilidad del atalaya, ¿eh? Es la responsabilidad del que debe anunciar. Es la responsabilidad del que tiene que proclamar la buena nueva. El pecador, todo pecador necesita arrepentimiento para que haya salvación. El punto es que, como dice el apóstol en la carta a los Romanos, capítulo 10, ¿cómo van a creer en aquel de quien no han oído? Allí está la situación. Y allí es donde surge la figura de este atalaya, comisionado por Dios para que él anuncie, él dé el grito de, es el tiempo, el grito de apercíbase, el grito de cuídese, preocúpese, porque si no lo hace, la destrucción viene. Ese es el punto. El Señor le dice al profeta, mira, aquí están todos, este es un pueblo impío, son todos unos impíos, unos desobedientes. Bueno, si yo te pongo una palabra en tu boca, en tu corazón, y tú no amonestares, si tú no anuncias, si tú no predicas, el impío va a morir por su pecado, porque la paga del pecado es muerte y él tiene pecado. Y no hay nada que hacer, él va a morir a causa de lo que ha hecho, a causa de lo que ha vivido. El problema, dirá el Señor, es que yo demandaré su sangre de ti, de tu mano. ¿No dice el Señor que el atalaya es culpable de la vida del otro? ¿Es culpable de que el otro haya muerto? No dice eso. No dice eso. Dice que es culpable y responsable más bien de no haber obedecido a la comisión que tenía. De hecho, a continuación dice, si el mismo impío está viviendo impíamente, pero tú les predicas, tú le entregas la palabra y el impío no se arrepiente, morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu alma. Entonces, la situación aquí, lo que hay que examinar, no es cuántos impíos mueren. El punto no es saber qué pasa con tanta gente que ha escuchado la palabra y tanta gente que tiene la ocasión de recibir una palabra del Señor por distintos medios, etc. El punto no es cuántos mueren y cuántos no mueren. El punto es si el atalaya que el Señor ha puesto en cada lugar está cumpliendo con su responsabilidad. Observe que el Señor incluso le asigna responsabilidad respecto de aquellos que están en obediencia al Señor. Versículo 20, si el justo dice. Está hablando de aquellos que conocen, de aquellos que han sido fieles, de aquellos que han estado, de aquellos que ya tienen testimonio de haber sido justificados en Cristo el Señor.
Dice, si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad. ¿Acaso puede un hijo del Señor apartar? Lamentablemente. Por eso la exhortación del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, cuando dice, si alguno cree estar firme, cuídese, mire que no caiga, esté atento, porque cualesquiera puede ser tentado y caer. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Entonces, ¿qué dice el Señor? Bueno, si hay un justo entonces que está viviendo en la gracia, pero si en algún minuto se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, dice, él morirá. Porque tú no le amonestaste. La pregunta es, ¿cuándo hay que amonestar? Dice, en su pecado morirá y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Verso 21, pero si al justo amonestares para que no peque. Ahí está el tiempo entonces. ¿Cuándo hay que trabajar con ese que está en la justicia del Señor? ¿Cuándo hay que cuidar de no cansarse, de no dejar de anunciar, de no dejar de predicar? Porque alguien podría decir, no, pero este grupito de hermanos que el Señor nos ha dado está bien, son obedientes, cantan, alaban, ofrendan y lo hacen bien. Muy bien, pero eso no significa que la atalaya puede estar en silencio. Dice, si al justo amonestares para que no peque, o sea, si estando en orden, la palabra sigue llegando a él y le estimulas y le apoyas y le hablas y le dices que debe ser un siervo, un obrero del Señor, mantenerse en santidad, si la palabra no deja de venir a él. Bueno, y finalmente, por la fe que viene por la palabra, el hombre se mantiene bien y no peca, dice, de cierto morirá, porque fue amonestado. Es por eso que el hombre va a poder mantenerse en el tiempo, porque fue amonestado. Tú habrás librado tu alma y tú habrás hecho bien tu trabajo. Tú lo hiciste bien. El punto es que en el verso 20 dice que si no hubo este entendimiento y existen justos y los justos no son permanentemente exhortados a mantenerse en la vida de Cristo, entonces alguno de ellos va a caer, va a desobedecer, va a vivir en pecado y finalmente, si el Señor le llama, morirá en pecado. El problema es que hay responsabilidad de aquellos a quienes el Señor por su gracia nos ha constituido en atalayas. Si usted quisiera acompañarme, por favor, aquí en Ezequiel, mismo Ezequiel, pero en el capítulo 33, Ezequiel 33, amados hermanos. Ezequiel capítulo 33. Los primeros versículos del capítulo 33, los primeros versículos, el Señor vuelve a reiterar a Ezequiel la alta responsabilidad que tiene. Leamos algo para que haya claridad y usted tenga material para seguir repasando. En los primeros versículos, hermano, por favor. Dice, vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y dile, ¿cuándo trajere yo espada sobre la tierra? Y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya. Y él, el atalaya, viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza, sobre la cabeza de aquel que no se apercibió al sonido de la trompeta, al llamado de la palabra del Señor. No obedeció, morirá, pero morirá por su pecado. Su sangre será sobre su cabeza. Ahí está dicho. Verso 5, el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él. Mas
El que se apercibiere librará su vida. Es que es el llamado del Señor, ¿eh? La Escritura va a decir, ¿no? Es lo pertinente, que el Señor no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. El Señor no quiere que los hombres sigan muriendo en pecado. El Señor envió, Dios el Padre envió a Jesucristo, su amado Hijo, para que Él sea el camino al Padre, para que Él sea la puerta de entrada a la casa, el regreso a la casa de Dios. El Padre, en un acto de tanto amor, entrega a Cristo, su Hijo, para que Él sea, dirá el apóstol, la propiciación de nuestros pecados, para que a través de Él se derrame entonces la sangre que limpia de todo pecado. El punto es que la gente no ve porque están ciegos. La gente no conoce, la gente no logra ubicar cuál es su condición, porque están en plena, en absoluta oscuridad. Conocemos nosotros el texto de Efesios en el primer capítulo, cuando la Escritura declara allí que Dios el Padre, en su amor, en su misericordia, nos ha librado, dice, nos ha rescatado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Sí, pero habla de la potestad de las tinieblas. De hecho, el mensaje de Jesucristo, especialmente en el Evangelio de Juan, es decir reiteradamente: yo soy la luz del mundo. Yo, la luz, decía él, he venido al mundo para que el que en mí cree ya no muera, ya no siga en oscuridad. Es tal la oscuridad del sistema que lo que Dios el Padre hace es rescatarnos entonces de esa potestad de las tinieblas y trasladarnos al reino de su amado Hijo. Entonces la gente que está bajo ese gobierno de las tinieblas, ¿cómo podría cambiar su vida? ¿Cómo podría tener una posibilidad, una opción de salvación? ¿Cómo podría? Necesita un atalaya que puesto en alto, ¡oh, aleluya! Pedro va a decir: ustedes son linaje, ahí está, ¿ves? Linaje escogido. Un atalaya que puesto en alto anuncie sin callar, anuncie sin cansarse que en Cristo todavía hay posibilidad de salvación, que en Cristo todavía hay redención y vida eterna, que en Cristo todavía hay esperanza, porque en Él y por Él hay promesas de vida eterna. Y la iglesia del Señor, amados, ha sido puesta por el Señor como ese atalaya que está ubicado en alto, como ese atalaya que se distingue porque claramente es distinta del resto de los hombres. Claramente el Señor nos ha puesto, cuando dice la Escritura que somos ese reino de sacerdotes o ese real sacerdocio, lo que está diciendo es que tenemos una ubicación que es absolutamente distinta del resto de hombres y mujeres. El Señor nos ha puesto en un lugar de gran bendición. Alguien debe ponerse en alto, entonces alguien debe asumir la responsabilidad de estar allí en esa posición para anunciar cosas que los pecadores no saben, no entienden, porque su mente, dice la Escritura, está entenebrecida, llena de tinieblas. ¿Cuáles son las cosas que debe saber el hombre y que la iglesia tiene responsabilidad de anunciar, hermanos? Versículo 11, por favor. Estamos en Ezequiel 33, ¿cierto? Versículo 11, por favor. Dice el versículo 11: diles,
Vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y viva. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor. ¿Cómo se parece este texto al de Juan 3:16? ¿No? Porque de tal manera, amén, amó Dios al mundo. Dice el Señor al profeta, lo primero que tienes que decirles, lo primero es que, dice el Señor, dile de esa manera, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, no quiero la muerte del pecador. No fueron creados para muerte eterna. Ese es el punto. Sino que el Señor hace un llamado para que se vuelvan de su camino y vivan. Pero alguien tiene que decirles eso. Alguien tiene que anunciarles el amor del Señor. Alguien tiene que proclamar que no importa la condición que el hombre tenga, no importa la situación que viva, no importa el momento que esté pasando. Creo recordar que en sesiones anteriores hemos dicho por la palabra del Señor, amén, que los pecados o las manifestaciones de pecados son diversas, no hay duda. Unos roban, otros matan, unos adulteran, los otros fornican, los otros son afeminados, los otros se echan con varones. Y hay diversidad de pecados. Pero lo que la Escritura dice no es que este pecado sea peor que el otro. Ni dice que respecto de este pecado el hombre tiene posibilidades de arrepentimiento, pero no respecto de aquel. El Señor, bendito sea, no hace acepción de personas. Lo que está escrito es que aunque la paga, Romanos 6:23, ¿no? Aunque la paga del pecado es muerte, sin embargo dice la dádiva de Dios, el don, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa palabra necesitan conocer los pecadores. Esa palabra necesitan escuchar aquellos que van camino del infierno eterno. Esa palabra. ¿Qué dice la Escritura aquí? Bueno, que leámoslo juntos y lo examinamos brevemente. Versículo número 12, por favor. Dice, ¿y tú, hijo de hombre? Entonces, uno es lo que el Señor dice, que Él no quiere la muerte del pecador. Muy bien. ¿Qué pasa con el atalaya entonces? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo. Dice, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare. Y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecar. Observe, por favor, el planteamiento que hermosamente, hermanos, da claridad respecto de alguna situación que hemos tocado tangencialmente en otras ocasiones. Aquello de salvo siempre salvo, aquello de no importa, si conociste al Señor un día, entonces vive de cualquier manera. Total, así como el Señor está obligado igual, está obligado a salvarte. Cuidado, Señor nunca tiene obligación con nosotros, en primer lugar, nunca. Pero mire la claridad con que aquí está dicho. Dice, la justicia, estoy todavía en el verso 2, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare. Versículo 13. Cuando yo dijere al justo, hermanos, está hablando con uno justificado, uno que es parte de la casa, uno que está bajo el reino del Señor. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás. Sí, porque si estamos en Cristo, si estamos bajo el gobierno de la gracia del Señor, entonces tenemos promesa de salvación y vida eterna. Muy bien.
Cuando yo dijera al justo, de cierto vivirás, dice el Señor. Y él, el justo, confiado en su justicia, hiciere iniquidad, hiciere pecado, que es precisamente lo que se predica, se anuncia por allí. Si él hiciere iniquidad, dice, todas, atiéndalo por favor, porque más claridad que esto, hermano, yo juzgo que es muy difícil. Dice, todas sus todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. O sea, un hijo de Dios que vuelve atrás, ¿puede perderse o no puede perderse? Conforme al texto, hermano. No pido que considere nada de lo que yo haya dicho, pues pretendo no decir nada, sino lo que está en la palabra del Señor. Entonces hay un hermano que es bueno, que es santo, que canta lindo, que alaba al Señor, que danza y ofrenda también. Una cosa preciosa, el hermano, una maravilla. Pero en algún minuto el espíritu del mal llegó a su vida, le engañó y el hermano dejó de vivir santamente para hacer pecado. Y estando en pecado, el Señor le llama. ¿Qué dice la palabra del Señor? Las justicias que hizo antes no le serán tomadas en cuenta, no serán consideradas. Pecó y murió en pecado, por lo tanto, va a pagar por eso. No hay nada en las Escrituras, amados hermanos, que haya dicho el Señor Jesucristo o alguno de sus santos apóstoles, nada que diga que basta con haber conocido al Señor y lo demás está garantizado. No hay nada así. Lo que está dicho por el apóstol es que los dones y el llamamiento del Señor son irrevocables respecto de Dios nuestro Padre. Él no va a cambiar, Él no va a tener otra palabra, Él no va a actuar ni a pensar distinto a cómo lo ha hecho y a cómo lo hace siempre. Su llamamiento nunca Él va a cambiar, nunca volverá atrás, el Señor no lo hará, porque ese llamamiento es irrevocable. Sí, pero el Señor ha establecido un camino. ¿Qué pasa con aquel que se sale del camino? ¿Podría decir que en algo cambió el Señor? ¿Podría decir que el Señor no fue misericordioso? ¿Podría decir que el Señor no le amó? ¿O corresponde decir que al igual que Adán y Eva, este hombre que se sale del camino, sale por desobediencia a la instrucción, a la palabra del Señor? Señor nos ayude a los que estamos en Cristo, el Señor ayude a la iglesia, el Señor fortalezca el alma, el Señor afirme la fe de cada uno de los amados y santos hermanos. El Señor nos bendiga en su gracia para ir adelante. Que no cambie, hermanos, nuestro entendimiento y nuestro compromiso con el Señor, que no cambie. Y alguien puede preguntar, ¿y qué posibilidades tiene el otro? Ese que en este momento anda por ahí, ese que anda desordenadamente, ese que no adora al Señor, Bueno, la Escritura dirá en el verso número 14, Ezequiel 33, 14. Y cuando yo dijere al impío, o sea, el Señor tiene palabra también para el pecador, que es la palabra que porta, la palabra que lleva la atalaya. Cuando yo dijera al impío, dice, de cierto morirás. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Está bien. El Señor es justo. El Señor no ha cambiado. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirá. Si él se convirtiere, aleluya. Si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia. Verso 15. Si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, en la palabra del Señor, no haciendo iniquidad, vivirá
ciertamente y no morirá. Mire el compromiso, verso 16. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿En todo esto es injusto el Señor? Al que está en la gracia del Señor, al que está justificado, al justo le llama. ¿El Señor le da o no le da oportunidad todos los días de ver la gloria de Dios? ¿Recibe o no recibe todas las mañanas las misericordias de Dios? ¿Tiene o no tiene una palabra permanente de Dios? Y a veces puede que no escuche la predicación de algún hermano por la palabra, por esto que entendemos, reconocemos como la palabra de Dios. Puede que alguien no lo escuche incluso algún día o un par de días, no lo sé. Sin embargo, la Escritura dirá proféticamente, los cielos cuentan, aleluya, la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por lo tanto, nadie podría decir que no está todo el día de todos los días la palabra del Señor, la manifestación del gobierno de Dios sobre la vida de los hombres. Romanos capítulo 1 va a decir que todos los hombres han conocido a Dios. Dice, porque las cosas creadas por Dios, aleluya, dan testimonio de su poder y su deidad. Todas las cosas creadas hablan, dan testimonio, son una señal de que Dios, el Padre, es el que gobierna, el que tiene la autoridad, el poder y el que da o quita la vida según opere su misericordia. Bendito y alabado es el Señor. Por una cosa de tiempo, amados hermanos, termino leyendo los versículos 18, 19. Dice el 18, cuando el justo, hermano, el Señor nos cubra. Esto, mire, uno escucha esto y debe estar rogando, pidiendo que el Espíritu esté sobre nosotros. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Morirá por la impiedad, morirá por haberse apartado. Ya vimos antes que aunque haya tenido una vida preciosa antes de bendición, de obediencia, dice, aquellas justicias no le serán consideradas. Hermano, afirmémonos del Señor, en la gracia del Señor. Y el verso 19 dirá, y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Nadie le va a enrostrar el pecado que antes hizo. Puede haber sido el peor, hermanos. La pregunta es, ¿y nosotros cómo éramos antes de venir al Señor? Pero ¿qué ha hecho Dios nuestro Padre? Bendito sea. No ha considerado, dice el apóstol Pablo, los pecados y los tiempos de nuestra ignorancia, habiendo pasado por alto, dice. Los tiempos de nuestra ignorancia. ¿Qué ha hecho el Señor? Nos ha dado una hermosa oportunidad de creer en Cristo, recibir a Cristo, vivir en Él y honrar su nombre. Pero ese es un camino que hay que mantener, es una forma de vida que hay que mantener y avanzar cada día e ir adelante. Entendiendo la iglesia del Señor, amados, que no es solo esto de yo me cuido, yo me porto bien y punto. No, mi hermano. Si usted es parte de la iglesia de Dios, si usted es iglesia del Señor, el Señor mismo le ha puesto por atalaya entonces. Y usted debe anunciar que Jesucristo es el Señor y que en Él hay salvación y vida eterna. Es su responsabilidad, hermano. Es su responsabilidad. El Señor Jesucristo le dice a Pedro un día, si usted me acompaña en Mateo capítulo 16, Mateo capítulo 16. Usted recordará seguramente que a partir del verso 13, 14, una palabra que la iglesia conoce, la hemos examinado más de una vez,
Cuando el Señor le dice, tú eres el Cristo, perdón, cuando Simón Pedro le dice al Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor lo bendice, pero le dice en el verso 19, Mateo 16, verso 19. Y a ti dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esa palabra que dice a Pedro que todo lo que atares y lo que desatares, o sea, tienes potestad para atar y desatar, ese es el punto. Puedes dejar amarrado algo o puedes liberarlo. Eso que se lo dice a Pedro, se lo dice a causa de la revelación. Cuando Pedro dice, es que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Significa que esa palabra está ligada a la revelación. Por lo tanto, todo hermano, todo hijo de Dios, a quien el Espíritu ha bendecido y ha revelado que Jesucristo es Señor, que Jesucristo es Rey, que Él tiene gobierno sobre todas las cosas y lo confiesa con su boca, inmediatamente tenida la revelación y venida la confesión, corresponde entonces recibir de parte del Señor, mi hermano, esto de todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esa es una experiencia que vivieron todos los apóstoles y solo se lo dijo a Simón Pedro el Señor. No es por la persona, sino por la revelación, por el trato del Espíritu Santo. Mire, para que afirmemos el sentido y entendamos la responsabilidad que tiene la iglesia, hermano. Juan capítulo 20, por favor. Juan capítulo 20. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 21, hermano, 22 y 23. 21, 22 y 23. Dice el 21. Entonces Jesús les dijo, Jesucristo había resucitado de los muertos. Amén. Amén. Se aparece a los discípulos, ¿no? Y trata con ellos. Muy bien. Versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Atienda. Como me envió el Padre, así también yo os envío. La iglesia bajo comisión. Ya algo hemos hablado de eso. La iglesia comisionada por el Señor. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Verso 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Verso 23. A quienes remitiereis los pecados, les serán remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son remitidos. Observe la ligazón que se produce aquí, que tiene como tres elementos. Lo primero es la comisión. El Padre me envió a mí, muy bien, de la misma manera yo les envío a ustedes. Cuando la iglesia atiende y entiende que tiene comisión del Señor de predicar el Evangelio. Segundo, siempre tiene el soplo del Señor. Siempre el Espíritu Santo estará respaldando porque es señal del Señor, según lo hemos conversado. Siempre estará presente, actuando, bendiciendo, cubriendo, enseñando, fortaleciendo el Espíritu Santo del Señor. Pero inmediatamente como consecuencia, el Señor asigna a la iglesia esta tan alta responsabilidad. A quien ustedes le remitan los pecados. A quien por la palabra que el otro ha recibido, si cree a la palabra, si recibe a la palabra y se arrepiente, tienen autoridad para remitir, para poner lejos. Miqueas va a decir, para echarlos en lo profundo de la mar, todos los pecados, sabiendo que de esa manera el Señor nunca más se acuerda de aquellos pecados cometidos. Muy bien.
Entonces, a quien ustedes les remitan los pecados, muy bien, quedarán remitidos. No hay recuerdo de aquellos. Pero a quienes ustedes se los retengan, esos pecados van a seguir en aquel y aquel va a morir en pecado y se perderá eternamente. Entonces uno podría decir, no, pues nosotros no queremos no queremos retenerle los pecados a nadie y por lo tanto nunca haríamos eso porque no queremos que la gente se pierda. Sí. ¿Qué pasa si hay un pecador que está en pecado obviamente y usted o yo no le anunciamos que Jesucristo es la luz, que Jesucristo es la vida, que Jesucristo es la esperanza de vida? ¿Qué pasa si no le decimos que en Jesucristo hay salvación y vida eterna? ¿Le está o no afirmando, sujetando los pecados a su vida? Porque no le da la posibilidad de salvación. Porque no le da la posibilidad a través de la palabra de tomar esos pecados y remitirlos y ponerlos lejos para que el hombre sea libre, sea salvo. La iglesia del Señor tiene, como hemos observado, esa enorme responsabilidad, amados. ¿Por qué no pedimos al Señor que nos fortalezca, que nos ayude, que nos dé gracia? ¿Por qué no decimos al Señor, Señor, no lo hice antes? Muchos podrán decir, Señor, no lo hice antes porque yo creía que era tarea del pastor, era tarea del hermano. Pero Señor, ahora entiendo que es mi tarea, es mi responsabilidad. Y me comprometo, Señor, lo voy a hacer según la fuerza que usted me dé, no hay duda. Pero ¿por qué no le decimos, Señor, utilízanos para tu gloria? Puede ser. Padre nuestro, aleluya, en el nombre de Jesús, pedimos que su Espíritu Santo siga operando, siga trabajando, Señor, en nuestra alma, en nuestras vidas. Ayúdenos, Señor, hay una doble tarea nuestra. Aquella que enseña el profeta de parte suya, Señor, cuando dice que el justo para ser salvo necesita mantenerse justificado en Cristo el Señor. En esto ayúdenos, Señor. Permítanos ser fieles, permítanos amarle, permítanos vivir para su gloria. Vivir esperando, Señor, en esperanza, la vida eterna que usted nos ha ofrecido. Pero también sabemos que tenemos una alta responsabilidad, Señor, como atalayas suyos, como el que anuncia la palabra, el que anuncia la vía de salvación en Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Padre, ayúdenos. Seguramente no lo hemos hecho bien. Ayúdenos, rogamos. Visítenos, rogamos. Que su Espíritu esté en nosotros. Que su gracia no falte, Señor. Padre, ruego que atienda a su amada iglesia ahora, papá, que en oración cada uno de mis amados hermanos expondrá su situación. Ruego que le atienda a todo y a cada uno y responda según la necesidad de cada uno. Al que estaba débil, fortalézcalo. Al que estaba caído, levántelo. Al que tenía una fe, Señor, sin fuerza, sea fortalecido por su palabra. Y todo aquel que toma compromiso con usted, sea tratado por su Espíritu Santo en fortaleza y en gracia, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Para gloria suya, Señor. Gracias, Señor.